Muchas gracias por la puntualidad a todas, todes, todos. La idea de esta clase es que, de este encuentro, que tengamos una actividad mucho más práctica que las anteriores, para dar la apertura del encuentro. Quienes participamos en la redacción de la guía y en la producción de este curso, la idea es que presentemos algunas experiencias de análisis para después poder trabajar en grupos en distintas, en la mirada de distintos documentos presupuestarios. Le voy a dar la palabra a María Monza, que es una de las coautoras de la guía, para que pueda presentar un informe de análisis presupuestario sobre lo que antes fue el Instituto Nacional de las Mujeres y ahora el Ministerio de Géneros. Buenísimo, buenas. Hola a todas, todos, todes. Comparto pantalla, avísenme si se ve. Esperen un segundo. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Mary, no te estamos escuchando. Hola, hola. ¿Sí? Bien. Bueno, empiezo de nuevo entonces. Nada, como dijo Car recién, la idea del encuentro de hoy es un poco llevar a la práctica lo que estuvimos viendo en los dos encuentros anteriores y especialmente en el último, un poco el paso a paso del análisis presupuestario. Y no sé si recordarán, pero en el último encuentro habíamos distinguido entre 4 tipos de acciones específicas según qué tan identificables son en el presupuesto. Entonces, en este caso yo voy a empezar presentando el caso más sencillito, que es aquel en el que la actividad o en realidad el programa o la política pública es específica en temas de violencia de género y además es identificable en el presupuesto. En este caso, vamos a tomar un ejemplo del presupuesto nacional, que es justamente el de lo que antes era el Consejo Nacional de la Mujer, que en 2017 se convirtió en el Instituto Nacional de las Mujeres y que desde este año es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Y el motivo por el cual tomamos este caso, además de porque es un lindo caso en el sentido de que es trazable a lo largo del tiempo y permite hacer una buena primera aproximación en análisis presupuestario, es que de acuerdo a la ley 26.485, que es la ley de protección integral de las mujeres, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, es lo que era el Consejo Nacional de la Mujer, que era como se llamaba en el momento que se sancionó la ley, es el organismo rector encargado de diseñar las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de esa ley. Entonces, tiene mucho sentido, si estamos viendo la inversión estatal en temas de violencia de género, empezar mirando qué pasa con este organismo. Entonces, un breve recordatorio de los 5 pasos que presentó Carmen el martes pasado respecto de cómo llevar adelante el análisis presupuestario. Y el primero de esos pasos era entender cuáles son las acciones que lleva adelante la Oficina Nacional de Presupuesto. Perdón, cuáles son las acciones que lleva adelante este programa o esta política, y eso lo hacemos mirando su fascículo correspondiente en la página de la Oficina Nacional de Presupuesto. Si yo cambio de pestaña, ¿ustedes lo ven o tengo que compartir? ¿Sí? Bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, esta es la página de la Oficina Nacional de Presupuesto. Estoy en el presupuesto 2019, porque el presupuesto 2020 en realidad es una prórroga del presupuesto del año pasado, entonces no es tan claro para mirar, no tiene planillas con tanto detalle como el de los otros años. Y acá donde dice ley de presupuesto, vamos a la parte de decisión administrativa y podemos ver la distribución de créditos por jurisdicción.
Y entonces, en este caso, vamos a buscar lo que era el Instituto Nacional de las Mujeres, que como es una entidad, tiene un fascículo propio, y si tocamos ahí en el simbolito de PDF, nos abre el fascículo del Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, lo primero que vemos en este fascículo es una descripción de la política presupuestaria de la entidad, que como les decía hace un ratito, dice que conforme a la ley 26.485, el Instituto Nacional de las Mujeres es el encargado de velar por la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y después, entre sus líneas estratégicas, dice que una de ellas es erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres y niñas. Entonces, la lectura detallada de este fascículo y de esta descripción de la política presupuestaria de la entidad nos permite entender justamente en qué consiste esta política y completar de alguna forma el paso 1. Si seguimos bajando, primero tenemos algunos detalles sobre los créditos asignados a esta entidad, y después vamos a llegar al listado de programas dentro de la entidad, que vendrían a ser como las políticas públicas más específicas, pero vemos que en este caso es un solo programa, o sea, el INAM tenía un único programa, que a continuación también vemos su descripción, pero para el caso es medio lo mismo, porque al ser la única política de la jurisdicción se superponen completamente. Este año, con la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, ya dentro de esa jurisdicción que es el ministerio podemos encontrar distintos programas. Pero hasta el año 2019 era uno solo, así que era lo mismo mirar el programa o mirar la entidad. Bien, completado ese primer paso, podemos ir al paso 2, que es entender la producción y las mediciones dentro de este programa, que eso en un primer lugar también lo vamos a hacer mirando el fascículo, porque si seguimos bajando encontramos las metas y la producción bruta de indicadores. Vemos que el año pasado se planificaron unas 8 metafísicas para este programa y un indicador de resultado que igual no está tan específicamente vinculado con los temas de violencia. Entonces, acá vemos la proyección, digamos, lo que se sancionó de acuerdo a la ley, lo que se esperaba producir con la asignación presupuestaria de esta entidad o de este programa. Pero si nosotros quisiéramos ver cómo esto efectivamente se ejecutó durante el año, en realidad tendríamos que recurrir a la cuenta de inversión, que para el año 2019 todavía no está publicada, o a los informes de seguimiento físico-financiero. Eso también lo hacemos yendo a la página de la Oficina Nacional de Presupuesto, pero vamos acá donde dice evaluación presupuestaria, seguimiento físico-financiero, y entonces para el año 2019 abrimos el PDF seguimiento físico-financiero y con un sencillo control F podemos encontrar las metafísicas de este programa. Pero, bueno, acá las tenemos. Vemos que para cada metafísica tenemos una unidad de medida que nos permite entender un poco más de qué se trata la metafísica, tenemos su programación anual y tenemos información de en qué medida fue ejecutada. Yo voy a hacer un poquito de trampa y les voy a mostrar ya la evolución entre 2012 y 2019 de las metafísicas, o sea, eso que hice recién para el año 2019, hecho para todos los años desde el 2012 hasta el 2019. Puse solo 2 de las metafísicas, que son capacitación para el desarrollo integral de la mujer y fortalecimiento institucional de ONGs de mujeres, porque son las 2 que son trazables a lo largo del tiempo, son las 2 que se mantienen desde el 2012 hasta hoy. Todas las otras metafísicas que veíamos en el fascículo aparecieron recién en el año 2019, en realidad durante la ejecución del presupuesto 2018. Es por eso que las que permiten armar una tabla, digamos, y comparar su evolución a lo largo del tiempo, son estas 2 metafísicas que son las que se vienen manteniendo desde el principio. Bien, completado este segundo paso, que es el de entender la producción física o las metafísicas, tenemos que ir al paso 3, que por algún motivo no estoy pudiendo mover, ahí va, el PPT. El paso 3 es entender qué tipos de gastos están previstos y cómo se ejecutan. Para eso, nuevamente vamos a usar el fascículo de la jurisdicción para ver el presupuesto total, que eso estaba al principio. Acá para el año 2019 la asignación presupuestaria inicial fue de 264.394.881 pesos. Y para
para ver cómo ese presupuesto fue ejecutado, en realidad cómo varió a lo largo del año la asignación vigente y finalmente cómo fue devengado, vamos a este otro sitio que es el de presupuesto abierto y a la sección datos abiertos y elegimos, o sea, recién estábamos mirando el año 2019, el presupuesto de gastos y su ejecución, y tenemos varias opciones de datasets para descargar. Les recomiendo descargarse el de agrupación anual, que es quizás el más sencillo de manejar. Y si ustedes se descargan acá donde dice datos, les van a descargar un CSV que lo pueden abrir con Excel y después de separar en columnas y aplicando unos filtros, o sea, con algunas pequeñas herramientas de uso de Excel, pueden ver pueden filtrar el programa y ver cuál fue la evolución o la ejecución, mejor dicho, del presupuesto de ese programa. De nuevo, hice una pequeña trampita y acá les muestro eso que acabo de hacer recién, de buscar el presupuesto original en el fascículo de la jurisdicción y el presupuesto vigente y devengado, si me hubiera descargado el dataset, lo hice para todos los años, perdón, no quería pasar, ahí va, para todos los años del 2012 al 2020. Acá estamos mirando las asignaciones para el Consejo Nacional de la Mujer o para el Instituto Nacional de las Mujeres o para el Ministerio, según en qué año nos encontremos, en valores nominales, es decir, todavía no realizamos un ajuste por inflación que nos permita comparar la evolución de estos montos a lo largo del tiempo, pero sí, igual ya podemos empezar a mirar algunas cosas que tienen que ver con la ejecución de los créditos en cada uno de los años, es decir, cuánta de la asignación original o vigente se devengó, cuánto de los recursos se gastaron, y si hubo reasignaciones, es decir, si hubo variaciones entre el presupuesto original y el presupuesto vigente, es decir, que el Poder Ejecutivo modificó la asignación original que había hecho el Congreso, que también está expresada en términos de porcentajes, o sea, cuánto varió el presupuesto vigente respecto del original. Si volvemos para atrás y recordamos cuáles eran los pasos, el cuarto paso es el de comparar la inversión a lo largo del tiempo, y para esto, esto sí requiere hacer un ajuste por inflación que permita comparar la evolución del presupuesto, porque ustedes saben que en un país como Argentina, que tiene inflación persistente y de tasas relativamente altas, con 100 pesos en 2012 compramos una determinada cantidad de bienes y servicios y hoy compramos mucho menos que eso, entonces hay que ajustar esos montos para que sean comparables. Cómo hacer el ajuste por inflación es algo que les voy a explicar hacia el final del encuentro de hoy, pero ahora les pido que un voto de confianza y que podamos mirar en este gráfico la evolución de este presupuesto ya ajustado por inflación, que sería entonces completar el cuarto paso, que es comparar la inversión a lo largo del tiempo. Y el quinto y último paso, que es quizás el más interesante, tiene que ver con evaluar los resultados, ¿no? Una vez que uno ya tiene las metafísicas, tiene la evolución del presupuesto a lo largo del tiempo y puede mirar ejecución, reasignaciones y la evolución, podemos de eso extraer algunos mensajes o algunos análisis. Lo primero que se desprende de este gráfico es que hasta el 2017 hubo un crecimiento continuo del presupuesto, que un poco va de la mano de la jerarquización del organismo, ¿no? Que pasó de ser Consejo Nacional de las Mujeres a INAM y de INAM a Ministerio, pero también tiene que ver obviamente con la incidencia y con el activismo del feminismo y de las organizaciones de la sociedad civil que lograron poner estos temas en agenda. Vemos también que en 2018 y 2019 hubo un recorte, una caída del presupuesto sancionado, del presupuesto sancionado y también del presupuesto ejecutado, y vemos que en todos los años, sin excepciones, hubo subejecuciones, no siempre en la misma magnitud, pero en ningún año se ejecutó el 100% del presupuesto asignado. Y esto, de acuerdo a los estándares internacionales que establecen que estos derechos son de aplicación inmediata o que el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlos inmediatamente, no de forma progresiva o no de acuerdo a cuántos recursos tiene, sino que debe garantizarlos, aplicar estos principios nos puede servir para señalar cuando hay recortes o cuando hay subejecuciones y cuando no se están garantizando los derechos de acuerdo a lo que el Estado ha asumido en sus diversos compromisos. Y otra cosa interesante para mirar, porque todo lo que dije hasta recién tenía que ver con la evolución del presupuesto, pero al principio habíamos armado una tabla de metafísicas
Entonces, otra cosa interesante para mirar es cómo evolucionaron las metas físicas en relación al presupuesto. Y lo que podemos ver es que, a pesar de que hasta el 2017 hubo un crecimiento sostenido del presupuesto, o sea, en términos financieros, en términos de la cantidad de recursos, ese crecimiento no se traduce del todo en un aumento en la misma medida de las metas físicas, ¿no? En 2017 creo que el presupuesto en términos reales fue 3 veces el presupuesto del año 2012, y sin embargo la producción física no fue 3 veces la del año 2012, lo cual también es una cuestión a tener en cuenta o a señalar, digamos, no quedarnos solamente con los montos de dinero, sino ver qué es lo que se está haciendo con esos recursos, pensando en un presupuesto orientado a resultados. Creo que eso es todo, así que si quieren les dejo con Juli, que les va a presentar otro caso, y más hacia el final les cuento lo del ajuste por inflación. No sé si hubo alguna duda o alguna pregunta. Gracias, Mary. Sí, ahí adelantaron la pregunta sobre con qué índice ajustamos por inflación, y Car adelantó que usamos INDEC, pero en un ratito de vuelta volvemos con Mary, así nos cuenta cómo se hace el ajuste. Que todas usamos las mismas tasas de ajuste. Bueno, yo también les voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Bueno. Bueno, el segundo caso que vamos a ver es un caso en el que, si bien identificamos acciones específicas de violencia de género, los documentos presupuestarios no ofrecen información completa para hacer el análisis de la política. Y en este caso elegimos el caso del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Si bien la ley de protección integral, que ya mencionó María, es del año 2009 y establecía a cargo del Consejo Nacional de las Mujeres elaborar, implementar y monitorear un plan nacional de acción, el primer plan se aprobó recién para los años 2017 a 2019, o sea que casi 8 o 10 años más tarde, desde la sanción de la ley. Esta ley no regula un piso presupuestario mínimo o una pauta presupuestaria como si lo establecen otras normas nacionales, como la ley de educación, que establece un porcentaje de PBI que hay que destinar a educación, o la de salud mental, que establece que el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental, o la de niñez, que determina la intangibilidad de los recursos destinados a proteger los derechos de los niños y las niñas y adolescentes. Esta ley no tiene este tipo de regulaciones, pero sí al Estado ratificar convenciones a través de leyes nacionales, como la Convención de Belém do Pará o la de la CEDAW, se obligó, como bien decía María, a garantizar de manera inmediata el derecho a la vida y a la integridad personal de las mujeres y los diferentes colectivos LGTBIQ+, con interpretaciones que son armónicas a la Convención. Esto es retomando un poquito una de las preguntas que nos mandaron en la encuesta, que era muy puntual sobre si había criterios de distribución del presupuesto hacia nación y provincias por la cantidad de casos de violencia. Tampoco regula esto la ley, y en términos generales la distribución presupuestaria se hace siguiendo pautas constitucionales que determinan la coparticipación de los recursos que recauda el Estado Nacional. Y si bien hay algunos montos o porcentajes que determina la ley de coparticipación que son automáticas, también hay otros recursos que se distribuyen con criterios más discrecionales. Eso muy brevemente para retomar una de las preguntas. Y vuelvo al caso. Entonces les decía que el primer plan nacional es del año 2017-2019, establecía 2 ejes de actuación, uno de prevención y otro de atención integral de las mujeres en situación de violencia de género, y establecía que se iba a crear una red nacional de hogares de protección integral destinada a fortalecer hogares existentes y a construir 36 hogares. También tenía otros ejes transversales como los ejes de formación, fortalecimiento institucional, monitoreo y evaluación, y establecía bastantes medidas y acciones a cargo de diferentes ministerios, que contemplaba el Ministerio de Educación, Salud, Obras Públicas, bueno, prácticamente todos los organismos del Estado Nacional.
Y si bien había un apartado específico que determinaba cuántos recursos necesitaba este plan para implementarse, parecía que eran 750 millones de pesos, el reflejo presupuestario de ese apartado en el Plan Nacional no lo encontrábamos en los documentos presupuestarios, nunca se vio reflejado, quiero decir, en la estimación presupuestaria del plan en estos documentos que les contaba María, ni en los fascículos por jurisdicción, ni en los datasets de ejecución, ni en las cuentas de inversión. Entonces, a raíz de este hallazgo, desde la sociedad civil, se acudió al Congreso, a algunas de las comisiones que fueron muy receptivas de las demandas, y el Congreso decidió aumentar el presupuesto que había proyectado el Poder Ejecutivo para el año 2017, pasando de 96 millones a 116 en el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres, y en un artículo de la Ley de Presupuesto de ese año se agregó una línea específica para el plan, pero seguíamos con el problema de que esta línea no estaba identificada en los documentos presupuestarios. Este aumento se aprobó por ley, pero cuando el Ejecutivo distribuyó a principios del año 2017 ese presupuesto, recortó los 67 millones que se habían aumentado. En ese momento, las mismas organizaciones que habían acudido al Congreso para reclamar el aumento, decidimos hacer una demanda, un amparo, denunciando y pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de esta medida, porque los casos de femicidio seguían aumentando y el presupuesto evidentemente no era suficiente para atender esos casos. Y además el plan se planteaba como una estrategia, una herramienta estratégica para transversalizar la perspectiva de género, llegar a todas las provincias. Era muy ambicioso, pero nos encontrábamos con que no había recursos suficientes para que se implemente. Inmediatamente después de presentarse la demanda, el Poder Ejecutivo restituyó ese dinero que había sido reasignado al distribuir el presupuesto, pero después vino la dificultad de monitorear la implementación del plan, porque nos encontrábamos con que la partida no estaba identificada en los documentos, como les decía. Entonces también desde la sociedad civil se planteó la necesidad de crear en el marco de gobierno abierto una mesa de transparencia presupuestaria del plan, porque solo 4 de los 12 organismos a cargo de algunas acciones dentro del plan tenían algo de información sobre esas acciones. Lo que nos pasó en 2017 volvió a suceder en 2018, porque si bien el Congreso aumentó el presupuesto destinado al plan y al Consejo, esa asignación no estuvo identificada en los documentos, y también había una dificultad adicional, que era que en principio, según el Plan Nacional, se iban a construir 36 hogares, como les dije, y esos hogares recibirían el 80% del presupuesto estimado para el plan, pero tampoco era posible identificar la partida presupuestaria para esos hogares. En su ejecución, además, ahora les voy a contar, pero lo que se decidió hacer de parte de la sociedad civil, muchos pedidos de esa información para entender cómo se estaba ejecutando el plan y cómo se está ejecutando el presupuesto de los hogares. Pero esta mesa de transparencia presupuestaria del plan en el marco de gobierno abierto dio lugar a varias reuniones con organizaciones, el INAM en ese momento, ministerios, el INDEC y otros organismos involucrados en la implementación del plan, que dio como resultado una matriz de relevamiento que intentó seguir digamos, la transparencia presupuestaria que nosotros demandamos a los documentos presupuestarios, intentamos replicarla en el plan. Y entonces se creó una plataforma donde los diferentes ministerios fueron cargando la información que identificaban vinculada con el plan, y ahí con la cooperación técnica del BID, el INAM identificó algunos montos por ejes del plan, agrupando las acciones de los organismos que hoy, con los avances de la etiqueta de PPG que les contamos, coinciden mucho con esas acciones. Entonces fue bastante en línea la iniciativa del Ministerio de Hacienda, en ese momento Hacienda, y del INAM para avanzar en términos de transparencia, y eso impactó en poder medir el plan, las acciones del Plan Nacional. Ahí para el año 2017 se estimó que el plan había recibido alrededor de 120 millones de pesos, para el año 2018 800 millones, pero vamos a ver que lo que está disponible o es posible monitorear en los documentos presupuestarios es muchísimo menos. Bien,
esto ya se los adelanté, que en 2018 pasó lo mismo, el Congreso incorporó partidas adicionales, pero dentro del Consejo y sin imputación específica. Recién en el año 2019, el Plan Nacional de Acción contó con una línea específica y posible de monitorear. Seguíamos sin la posibilidad de identificar la partida para los hogares, y fue por eso que acudimos a la realización de pedidos de acceso a la información pública, en respuesta a los cuales el INAM nos indicó que o sea, que un poco la estrategia de construcción había virado hacia mejoramiento de los hogares existentes, y que solo se habían construido 9 hogares hasta finales del año pasado, desde 2017, y que 3 estaban en construcción. En una respuesta nos dijeron que se habían ejecutado 18 millones de pesos en 2018 y 11 en 2019, en otra que el total ejecutado para todo el periodo de implementación del plan habían sido 30 millones. Con respecto a la ejecución física del plan, como María les adelantó, el programa del Instituto Nacional de las Mujeres, hoy Ministerio, tiene una actividad, es esto que les decía que recién la pudimos ver en el año 2019, destinada al Plan Nacional de Acción, pero no tenemos información desagregada por metas e indicadores, metas físicas e indicadores, porque en general los programas suelen tener metas e indicadores, pero no están identificadas de manera alineada con las actividades. Y con respecto al año 2020, si bien es verdad que no hay una ley de presupuesto para este año, sí ya tenemos el primer informe trimestral, y si bien no menciona el Plan Nacional de Acción, tiene un poco de información agregada sobre el gasto en políticas de género y diversidades. Y el desafío ahora está sobre todo en sumarse al seguimiento y el diseño del nuevo plan, porque esto digamos, debería servirnos de experiencia para incidir para que haya mejor información presupuestaria. También siguiendo un poco el paso a paso, acá les traje los valores nominales o no ajustados por inflación y los valores constantes o ajustados. Para los años 2017 y 2018 van a ver que no tenemos vigente y devengado, y esto es porque la partida no está identificada en los documentos presupuestarios. Recién 2019 y 2020 podemos ver esa información detallada. Y bueno, el análisis también lo traigo en valores constantes, porque de nuevo es más útil analizar la información ajustada por inflación para entender qué es lo que sucedió con el presupuesto. Como vemos, hay una reducción importante del presupuesto sancionado. Para el año 2020 el vigente ya es mayor que el del año pasado. Y bueno, y vemos también que la ejecución del año pasado fue incluso inferior al presupuesto disponible, o sea que representó el 40% del vigente, y ni hablar que del original menos del 10%, alrededor del 10%. Como para ir terminando y darle la palabra a Laura, así nos cuenta el siguiente caso, nos parecía importante retomar como las oportunidades de incidencia en las diferentes etapas, también retomando un poquito el taller del martes, porque este caso del Plan Nacional de Acción nos dio bastante experiencia en términos de en qué momentos fueron exitosas las acciones de incidencia en coalición, en general en la formulación del presupuesto, que es el momento en que se empieza a diseñar el proyecto de ley, y esto se hace muchos meses antes de que se presente al Congreso. Sería ideal tener relación con quienes diseñan, con quienes están pensando en cómo se va a asignar, a qué metas, a qué actividades dentro de, fundamentalmente pensando en el plan. En este caso, nosotras, junto con la mayoría de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, hemos participado de las mesas que mencionó Carolina el martes, proponiendo a partir de la experiencia cómo debería ser el nuevo plan. Entonces es una buena oportunidad ahora sumarse a entender cómo están diseñando el proyecto del año 2020, 2021. Después las mayores experiencias las hemos tenido durante la discusión y aprobación de la ley, porque es una etapa que tiene cierta visibilidad, se debate sobre las prioridades y las evidencias que muestra el proyecto sobre en qué piensa invertir los recursos del Estado. Ahí hemos tenido éxito en pedir aumentos, pero bueno, después el desafío está en la distribución y la ejecución,
monitorear los desvíos, reclamar, denunciar, mostrar qué es lo que sucedió con esa decisión del Congreso. Bueno, y por último, la etapa menos explotada en términos de incidencia y visibilidad es la de control y rendición de cuentas, y es un gran desafío estar atentas al momento en que se presenta la cuenta de inversión para entender cómo se rinde cuentas, qué se dice sobre lo que no se llegó a hacer o si se decidió modificar. Eso podemos retomarlo seguramente al final cuando pensemos en el taller qué mensajes sacar de la información que analicemos y qué oportunidades encontramos sobre los datos y la incidencia. Laura, si te parece, te dejo que sigas. A ver, voy a compartir hola a todos y todas. A ver si puedo compartir. ¿Están viendo mi pantalla? No, no. No. Es que dice que no me están permitiendo. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, lo mío va a ser contarles una experiencia un poco distinta, es más como preparándonos para lo que viene ahora, que es tratar de hacer un poquito hermanos a la obra, y lo que fue la experiencia que tuvimos con el equipo del banco cuando nos planteamos hacer la búsqueda del presupuesto en lo que es las políticas de prevención de violencia de género en Argentina. Como decían antes, se identificaban, hay distintos tipos de datos que identificamos, los que son presupuesto específico en violencia, que está en el presupuesto, lo que es presupuesto específico en violencia, que no está en el presupuesto, y lo que es presupuesto que incluye acciones de violencia en un programa más amplio, que como información per se no está tampoco en el presupuesto. Entonces, el caso que les voy a presentar es el de cuando empezamos viendo la ruta. Una de las cosas que encontramos era que todo el trabajo que estaban haciendo desde el Ministerio Público Fiscal en lo que tiene que ver con violencia de género no estaba en el presupuesto. En el presupuesto figura una línea que en este momento no me la acuerdo, pero es algo como Procuración General, es una línea de presupuesto, una sola línea y donde se incluye todo. Entonces lo que hicimos fue hacer un relevamiento y justamente nuestra primer puerta fue Mariela Laboceta, que presentó la sesión pasada, y conversando con ella hicimos como un mapeo de las distintas instituciones dentro del Ministerio Público Fiscal que tienen alguna injerencia en lo que es el trabajo en la ruta de atención de prevención de víctimas de violencia. Identificamos 5 áreas dentro del Ministerio Público Fiscal. Una que es la UFEM, otra que es la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas, que es la DOVIC, otra que es la Dirección General de Políticas de Género, otra que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, y otra que es la Unidad Fiscal para la Investigación contra la Integridad Sexual. Ahora, la UFEM y la Dirección de Políticas de Género, lo que es trata y explotación de personas, que es un porcentaje muy alto, y lo que es delito contra la integridad sexual en menores, casi al 100% se podía considerar como violencia de género. Y había un programa que nos traía un poquito más de dolor de cabeza, que es el que les quiero presentar ahora, que es la DOVIC. ¿Por qué? Porque tiene distintos subprogramas y ahora vamos a ver cuáles son y qué nos pasaba. La DOVIC es lo que sería un programa ampliado en donde hace cosas que son de violencia y hace otras cosas, y necesitábamos tener dos cosas. Por un lado, estadísticas, y por otro lado, el presupuesto. Y tuvimos como distintas rutas y caminos para realizar. Una fue entrevistas y buscar informes de gestión y conversar, la verdad, con Malena Derdoy, que es la coordinadora del programa, y realmente nos brindó, aparte se entusiasmó, porque la verdad es que la primera respuesta, cuando yo le pregunté, bueno, ¿qué parte de tu presupuesto es de violencia de género? Su primera respuesta fue: yo ni siquiera sé qué presupuesto tengo. Te puedo decir el personal que tengo, pero la verdad es que esta idea de no hay un presupuesto por unidad de esta manera es algo que es un dato interesante de por sí. Entonces nos pusimos con ella, bueno, por un lado necesitamos saber de las distintas líneas programáticas que tienen ustedes, qué porcentaje de cada una de estas líneas se destina a violencia de género. Y por otro lado, hicimos a través del portal
un pedido de acceso a la información preguntando cuál era el presupuesto para cada uno de estos programas desde el área de administración que me lo pasaron. Entonces, primero les presento las estadísticas, con todo el equipo, o sea, junto con los informes, respaldado por los informes de gestión y con las estadísticas que me pasaron. Perdón, veo preguntas, pero no puedo estar viendo el chat. Lo miro en un rato, pues no puedo ver el chat. No te preocupes, Laura, te avisamos si tenemos algo para vos. Es solo personas con dificultades técnicas. Ah, gracias. Entonces, lo que fuimos fue las distintas estadísticas para ver, cuando son programas que requieren una estimación, como por ejemplo preguntarle qué cantidad de los datos que entran en la mesa de entrada y de la coordinación general se puede asignar a violencia de género. Y estimamos un 43%, porque de la cantidad de datos de demandas y de causas que les llegaban, qué porcentaje se vinculaba y tenían que después canalizarlo a través del programa de violencia de género u otros vinculados a violencia de género, era un 43%. El programa, por supuesto, el programa especial para atención a víctimas de violencia, y sí es un 100%, pero imagínense que estos son subprogramas dentro de una unidad de un ministerio que no tiene desagregación programática en el presupuesto. El programa de atención integral, ellos también dan atención integral a víctimas de distintos delitos. Hicimos un trabajo para cuáles son mujeres y que estaba vinculado a víctimas de alguna violencia de género, y también era un 40% de lo que les llegaba a ellas. Acá es interesante, tomamos que todo lo que tiene que ver con violencia y maltrato y abuso infantil, abuso sexual infantil, se toma al 100%, y la razón de hacer esto es, algunos decían, bueno, niños cae o no como violencia de género, y la verdad es que el paradigma que tomaron y que lo tomamos en el estudio es que cuando hay una violencia intrafamiliar, incluso contra un varón, contra un niño, responde a una cultura machista y patriarcal que se permite que se habilite la violencia contra un niño. Entonces, con esa idea se toma el 100%. Después, para lo que tiene que ver, que es interesante, hay muy pocos datos sobre violencia institucional, y acá tienen algunos de los datos que pudimos ver, y podemos ver que dentro de la violencia institucional había un 43% que eran mujeres que habían sido violentadas. Y de lo que era trata y explotación de personas, como había un porcentaje muy chico que es trata laboral, eso se descontó, y el resto era todo violencia, trata y explotación a mujeres, sexual de mujeres, perdón. Entonces, con estos datos tenemos las estadísticas para saber, cuando nos contestaran desde la información, desde la Oficina de Acceso a la Información Pública, los datos de los presupuestos, sabemos cuánto aplicar a cada uno. Y efectivamente nos contestaron, esto no me pasa, con una desagregación súper buena, en donde teníamos la desagregación para cada una de estas líneas y algunos rubros generales que también, como caja chica que tienen, que es pequeña, pero también aplicaba, y también conversamos con ella cuánto de la caja caja chica se podría aplicar. Y lo lindo de esta experiencia, que lo quería compartir, es que realmente fue buscar mucha información, ir al detalle de qué es y qué no es violencia de género, y muy trabajado con la coordinación del programa. Y espero que el ejercicio mismo también sea útil para el programa del DOVIC. Entonces, con estos datos terminamos sacando, y esto es lo que podemos incluir, perdón, que es del presupuesto 2019, acá están los porcentajes, acá están los datos de porcentaje, y acá vemos cuánto le podemos asignar a cada una de las líneas para estimar cuánto el presupuesto se asigna a violencia de género. Nada, queríamos contarles eso para que vean, esto es como realmente el puesto en marcha de esta búsqueda de información para poder identificar el desafío, un ejemplo para ver el desafío que es poder identificar en el presupuesto cuánto se está asignando a violencia de género. Esto fue un ejemplo súper chico de líneas súper específicas dentro de una unidad, pero también una muestra que el esfuerzo vale la pena, y que cuando uno se mete y pregunta y trabaja con los organismos públicos mismos, es información que incluso les es útil para ellos, para nosotros, como sociedad civil y ciudadanía, para poder exigir lo que decía Julieta de la última etapa de lo que es la rendición de cuentas. Y esta estimación ojalá se pueda hacer para otros años, para poder ahí sí ver cuánto fue el inicial, cuánto se gastó, qué porcentajes hubo de ejecución y cómo cambia en el tiempo. Pero lo primero que tenemos que hacer es asignar de manera pública recursos específicos para tratar la problemática, para poder no solamente pensar las políticas públicas de esta esfera, sino también poder exigir la rendición de cuentas por parte de la ciudadanía.
Solo para terminar, un comentario que vino desde la sesión pasada, que es qué es lo que encontramos en cuanto a otras violencias, que no sea violencia contra la mujer, que es encontramos que muchas de las rutas y de los mecanismos que están protocolizados y que se pueden encontrar como ciertas trazas dentro del presupuesto buscando información, tienen más que ver con la víctima, con la situación de la violencia contra la mujer. Y no hay protocolos y mecanismos tan claros y es mucho más difícil rastrear esas acciones aisladas, como puede ser violencia policial o algo de diversidad sexual muy específico, pero si no, la verdad es que violencia contra la diversidad sexual es algo que no se encuentra de manera sistemática en el presupuesto más que acciones aisladas. Y eso tiene que ver no solamente porque no está en el presupuesto, sino porque no hay protocolos y mecanismos institucionalizados que permitan hacer esto. Así que eso, contándoles un poco lo que fue el manos a la obra de nuestra experiencia, los dejo para la próxima sesión y quedo disponible para preguntas. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, si les parece, ahora vamos a hacer, nos vamos a separar en distintas mini salas dentro de esta misma sala de Zoom. Yo voy a ir armando grupos y las voy a ir separando en grupos de más o menos 15 personas, en donde cada grupo va a tener una coordinadora que les acompañe en tratar de completar un esfuerzo muy sencillo de individualizar algunos datos de documentos presupuestarios para empezar a mirarlos de manera comparativa. Tengan en cuenta que las salas, para volver a la sala grande, tienen que salir de la sala y les va a aparecer un botón muy parecido al de finalizar, pero que se va a desdoblar en dos. Tengan cuidado de salir de la sala, no de la llamada, igual si alguien se queda fuera de la llamada, vuelven a entrar y las volvemos a sumar a un grupo. Bueno, les voy a pedir un minuto de paciencia mientras genero los grupos. Bueno, nos quedamos con mucho menos tiempo del que nos hubiera gustado, el tiempo pasa mucho más rápido de lo que querríamos. No sé si alguien de los grupos tiene algún comentario, quiere hacer alguna devolución. Tal vez a mí me gustaría preguntar, si quieren poner en el chat, ¿para quiénes fue la primera vez que incursionaron en ver el presupuesto y buscar temas de género en el presupuesto? Hola, ¿se escucha? Sí, ahora te escuchamos. No, bueno, y contestando un poquito a lo que estaba recién invitando a poner en el chat, decirles que para mí fue impresionante, es como que igual me falta mucho tiempo para amigarme, pero me hice más amiga de los presupuestos. Para mí eran formatos chinos prácticamente. Y la verdad que si bien hice a las corridas el curso nada, es como que siento que puedo entender y puedo animarme a ir a buscar sola los datos que necesito, así que creo que falta práctica, falta el ejercicio de ir a hacerlo y buscar estos datos, ¿no? Yo intenté buscar los presupuestos que pidieron para ver si me podía familiarizar y no me fue fácil. Pero creo que sí que me sirvió muchísimo, así que más que agradecida. Creo que es importantísimo que nosotros conozcamos esto. Nosotras, digo, quienes estamos trabajando con la problemática de violencia de género, yo trabajo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y más de una vez nos encontramos con estas limitaciones de entender cómo si las políticas públicas no se ejecutan, ¿no? Y bueno, nada, eso. Muchísimas gracias a todas. La verdad que a mí me recontra sirvió. Bueno, no nos está dando el tiempo para presentarles el ajuste por inflación en el detalle que queríamos. No, Marielina, no llores porque está todo subido a YouTube y les vamos a mandar los links y pueden seguir mirándolo y hay un montón de materiales para profundizar. No sé si están para dedicar 5 minutos más y quieren que Mary les presente el ajuste por inflación o quieren que les mandemos un video. Me gusta la idea de una clase más.
Si quieren también les podemos mandar un video, tenemos un video de Mary presentando la información, pero si Mary estás, tenés 5 minutos más, les presentamos cómo ajustar los datos por inflación y luego les mandamos más materiales y seguimos trabajando por mail. De vuelta yo les quiero agradecer a todas las que nos escriben porque nos sirve un montón. Yo no tengo ningún problema. Si se quedan, les muestro brevemente cómo se hace el ajuste por inflación. Bien. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Y estamos... Bien, acá estamos viendo... Están viendo, ¿no? Mi tabla de ajuste por inflación. Nada, brevemente... antes de meternos en el paso a paso de cómo hacer el ajuste, un par de cosas sobre la metodología, o sea, sobre algunas cuestiones que hay que tener en cuenta antes. La primera es la terminología. Cuando uno o una está mirando montos que no están ajustados por inflación, está mirando montos que están expresados en términos nominales o a precios corrientes, y cuando uno o una ajusta por inflación pasa a hablar de montos en términos reales o a precios constantes. Eso para tenerlo claro. Y después, lo segundo que hay que tener en cuenta es a qué momento del tiempo o a qué precios uno o una va a llevar los montos, porque la idea es llevar todos los presupuestos a los precios de un mismo momento del tiempo para saber que está mirando cosas comparables. Uno puede elegir cualquier año para llevar los montos a los precios de ese año o a los valores de ese año. Para hacer incidencia y para hacer análisis presupuestario, desde ASIG solemos usar llevar los presupuestos a los precios actuales o a los precios corrientes del hoy, porque para hacer incidencia y para discutir con las autoridades estatales sobre los presupuestos adecuados, tiene más sentido hablar en montos que hoy tienen sentido, digamos, y no en precios del año 2004 o del año 2012. Entonces, les voy a mostrar cómo traer los presupuestos a los precios de hoy. Para eso, lo primero que hay que hacer es buscar las tasas de inflación anuales, que eso sí, antes preguntaban, es un dato que publica INDEC, pero bueno, también los publica el Banco Central de la República Argentina, o pueden elegir la fuente que les guste. Si están ajustando un presupuesto provincial, usar el IPC de la provincia. Y les recomiendo armarse una tablita donde vuelquen esos datos de las tasas de inflación anual. Después, lo segundo es convertir esas tasas en índices, es decir, escribirlo como 1, y la tasa de inflación. Por ejemplo, en 2012 la inflación fue del 25,6%, entonces el índice es 1,256, que redondeado es 1,26. Y después, por último, es calcular la tasa de ajuste para ese año, que la tasa de ajuste se compone del producto de la multiplicación entre el índice de la inflación de ese año y de todos los años siguientes. ¿Sí? Acá les muestro que la función que estoy usando en el Excel es una multiplicación de todos estos índices de ajuste para el año 2012, y en cambio para el año 2015 solo estoy multiplicando del 2015 en adelante. Algo muy importante tener en cuenta es que la inflación, o los índices de inflación se multiplican, no se suman. Si tuvimos 30% de inflación un año y 40% de inflación otro año, eso no es 70% en 2 años, sino que lo que hay que hacer es 1,3 por 1,4, y esa va a ser la tasa de inflación acumulada. Entonces, después de hacer ese producto, obtengo el índice de ajuste para cada uno de los años. Entonces simplemente multiplico el presupuesto del año 2012 por el índice de ajuste de ese año para traerlo, para sumarle toda la inflación que hubo entre el 2012 y el 2019 y traerlo a valores actuales. Entonces, por ejemplo, si yo en el 2012 tenía 100 pesos, para hoy poder comprar lo mismo que yo compraba con 100 pesos, lo voy a multiplicar por 10,719, lo que quiere decir que necesito un poco más de 1.000 pesos para poder comprar lo mismo que en el 2012 compraba con 100 pesos. Espero que se vea y se entienda. Creo que esto es todo, no sé si hay alguna duda. Después hay una salvedad para hacer, que es que el presupuesto se ejecuta a lo largo de 12 meses, y sin embargo yo estoy mirando para cada año un solo monto. O sea, por ejemplo, yo miro el presupuesto 2018 y estoy mirando un único monto, pero que en realidad se conforma de presupuestos que se ejecutaron en marzo, en abril, en mayo, hasta diciembre. Entonces,
en realidad sería más preciso ajustar por una tasa de inflación promedio. Pero es un paso más que es un índice que hay que construir porque el INDEC no publica la tasa de inflación promedio del año, entonces el resultado no cambia mucho y creo que es más sencillo y más manejable para la primera vez por lo menos usar la tasa de inflación interanual. No sé si hasta acá queda alguna duda. No veo. Yo una consulta, María. Ahí tomaste en los primeros años una fuente de unos consultores y después del INDEC. ¿No había datos del INDEC en esos años? ¿No Sí, se tendría pero que tomar la misma fuente? Hasta el 2015 el INDEC estuvo intervenido y por lo tanto no eran confiables los datos de inflación. Está bien, pero se tendría que tomar la misma fuente para hacer el... Sí. No puedo mezclar nación con provincia, digamos. Idealmente, si hay una fuente que tiene los datos de inflación para todos los años que estás utilizando, es mejor, pero también creo que es mejor usar la inflación del INDEC cuando eso sea posible. O sea, como en este caso creo que tiene sentido alternar la fuente porque es mejor usar el dato público, el dato oficial, cuando eso es posible. Claro, está bien. Un mini aporte, la mayoría de las consultoras que publicaban en esos años dejaron de publicar, por eso también tomamos ese dato. Épica era una consultora que sumaba los datos de 8 provincias, por eso nos pareció que era útil. No me meto más, Mary, perdón. No, igual creo que también es algo que haya quedado alguna duda. Por mí estamos. Bueno, muchas gracias a todas por quedarse un rato más y les vamos a mandar un mail, así como les mandamos luego de los otros encuentros con los materiales. Estamos a disposición para resolver dudas. Sabemos que el trabajo en grupos, por lo menos en mi grupo no pudimos terminar de completarlo, pero si lo quieren seguir completando, les vamos a mandar el link para que puedan aprovecharlo como una práctica y ojalá se interesen en utilizar los datos del presupuesto y recibamos muchos correos con dudas y podamos contestarles. Así que muchas gracias. Sí, muchas gracias.